Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Pueden quedarse sentados, pero permítanme a mí orar por ustedes, así como ustedes han orado por mí. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de rendir culto en honor a ti, Padre. En este momento de exposición de la palabra, te pido que tu Espíritu Santo use su espada para traer convicción a nuestras vidas en esta mañana. Tú conoces los corazones aquí presentes, Señor. Tú conoces los diferentes tipos de terreno, Padre. Pero yo te pido que, como tú eres el que da el crecimiento, independientemente de donde caiga la semilla en esta mañana, tú hagas tu obra y des crecimiento a tu palabra que será sembrada en esta mañana, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Bien, como ustedes saben y les había anunciado, estaré trabajando la doctrina de la santificación. La última vez que prediqué, di una introducción general de lo que era santificación y vamos a dar un pequeño repaso porque hace como un mes que prediqué para poder refrescar la memoria de los que estamos aquí. Y por si alguien no vino, pues pueda tener el hilo de la prédica. Decíamos que la santificación es una obra ¿de quién? Es una obra de Dios. Él es el autor de la santificación. Y decíamos que usábamos 1 Tesalonicenses 5:23 que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que lo santifica? Dios. ¿Usted puede santificarse? No. Usted es un pecador. Usted no puede santificarse. Dios es quien santifica. ¿Y por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios hace esta obra en la vida primeramente en la vida de pecadores? Porque ¿quiénes son los que son beneficiados de esta obra? Los monjes, los curas, la gente que está apartada en los monasterios son los santos. No, Dios convierte a pecadores en santos. Por ningún mérito que tú tengas, ni por ningún mérito que yo tenga, lo hace por pura gracia. Acuérdense que leímos que ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni estafadores heredarán en el reino de los cielos. Y esto éramos nosotros antes de venir a Cristo. Pero ya no somos eso, ya hemos sido santificados por la obra de Dios. Entonces, ¿qué pretende Dios al santificarnos? ¿Qué busca Dios al santificarnos? Que nos apartemos en los monasterios, que nos aislemos de la sociedad y del mundo. No. Dios lo que pretende es restaurar su imagen en nosotros. La imagen de Dios en nosotros quedó después de la caída, quedó como deteriorada. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con la imagen perfecta de Dios. Cuando la caída, el pecado entra al mundo, entonces los hijos de Adán nacen a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Sigue siendo la imagen de Dios, pero gravemente, terriblemente distorsionado. Dios al santificarnos pretende restaurar esa imagen que el pecado dañó. Por eso nos tiene que santificar. ¿Y qué alcance tiene? ¿Solamente lo externo, lo conductual? ¿O hay algo más? Decíamos que la santificación tiene un alcance total. Involucra un cambio y una transformación en nuestros corazones, en nuestras emociones, un cambio en nuestra voluntad que está inclinada hacia el pecado, la tiene que inclinar hacia Él. Si Él no hace eso, usted seguiría con su voluntad inclinada hacia el pecado. Entonces es una transformación total, es un cambio integral,
Dios tiene que hacer una nueva criatura, completa. Nada de lo que usted y yo tenemos sirve para Dios. Dios tiene que hacernos nuevos enteros. Bien, y con relación a la ejecución de la santificación de esta obra, decíamos que el Dios Trino es quien ejecuta esta obra. Servimos a un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona de la Trinidad cumple una función específica dentro de la obra de santificación. Dios Padre, ¿qué hace? Llama. Dios llama. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Regenera para que nosotros podamos responder al llamado del Padre. Y Cristo, entonces, ¿qué hace? Cuando respondemos en arrepentimiento y fe, acuérdense que Dios nos llama ¿a qué? A una comunión con su Hijo, a una unión vital con su Hijo. De manera que si respondemos ¿para qué? Para entrar en una comunión o una unión vital con su Hijo. Y se responde en arrepentimiento y fe, y se da lo que nosotros llamamos conversión. Y aquí es donde ocurre la santificación inicial, que decíamos que es una obra que tiene 3 etapas. Podríamos demostrarlo bíblicamente, y de hecho en el transcurso de la serie lo vamos a hacer. Pero por ahora tenga fe y confórmese sabiendo que la santificación es inicial, que es la que ocurre al momento de la conversión, pero no termina ahí. Es una obra, dicen algunos autores que es una obra imperfecta, no de parte de Dios, sino porque nos involucra a nosotros. Porque esa santificación inicial no se queda ahí. Tiene una segunda etapa, que es la santificación progresiva, y tiene una última etapa, que es a donde todos quisiéramos llegar, o todos los santos por lo menos quisieran llegar, y esa es la santificación final. Pero por ahora, mis hermanos, conformémonos con lo que tenemos. Por lo menos si tenemos la inicial, ya tenemos la mitad del pleito ganado. Bien, el tema que nos compete desarrollar en esta mañana corresponde a la santificación inicial. Estaremos desarrollando este concepto de santificación inicial, y créame, hermano, que de las 3 etapas de la santificación, yo considero que esta es la más importante. No porque las otras no lo sean, sino porque si esta obra no se ha iniciado en su vida, ¿cómo usted va a progresar en ella? Algo que no comenzó no puede progresar. Para usted hacer una maestría necesita una licenciatura, ¿sí o no? Sin la licenciatura usted no tiene la maestría. Es lo mismo que pasa con la santificación. Si Dios no ha iniciado esta obra en su vida, ¿cómo usted pretende progresar en algo que usted nunca ha tenido? Así que esto es lo más importante, porque de esta inicial dependen las otras 2 etapas. Si esta etapa no se da, usted está ahora mismo en el infierno, y está muerto, aunque usted no lo sepa. Está muerto para Dios. Así que mientras desarrollamos el concepto de santificación inicial, yo creo que es conveniente que usted y yo nos examinemos en esta mañana para ver si Dios en algún momento ha hecho esta obra en nuestras vidas. Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, si lo pueden buscar, nos hace una tremenda exhortación. Y es prudente cuando tratamos estos temas que le hagamos caso a lo que nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, y abre una pregunta que es la que tenemos que hacernos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que usted se dé cuenta que usted realmente está reprobado. Es decir, que Cristo no está en usted. Esta es una excelente manera para probar si nosotros realmente estamos en la fe.
Si hemos sido santificados inicialmente, podríamos concluir que Cristo está en nosotros. Yo prediqué de ese pasaje hace un buen tiempo y lo veíamos a la luz del fruto del Espíritu. Esta mañana pretendo que nos examinemos a la luz de la obra de santificación en su vida y que usted pueda identificar si ha ocurrido o no ha ocurrido. Al final, usted sabrá, o yo pretendo que el Espíritu Santo pueda hacerlo ver si realmente usted ha sido santificado o si usted realmente aún no ha sido santificado. Si no ha sido santificado, nunca se ha convertido. Así que, para comenzar, vamos a quitarnos algunos prejuicios de nuestra mente, prejuicios preconcebidos con relación a lo que es la santificación. Nosotros venimos con una teología que ha sido influenciada quizás por nuestro pasado, y más yo, que vengo de un trasfondo pentecostal. Muchos creen que todavía sigo en ese trasfondo. No digo que no repruebo a los que están en ese trasfondo, pero simplemente quiero que nos quitemos algunas cosas que pensamos de lo que es la santificación. Y no se preocupe, no es a la luz de lo que yo le diga que usted se va a quitar esos prejuicios. Es a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Así que vamos a ver primero qué no es la santificación. Bien, la santificación no consiste en conocer términos cristianos y saber hablar de una manera religiosa. Muchos de nosotros pensamos que cuando oímos a un hermano que nació en el Evangelio como yo podía hablarle de teología, yo podía hablarle de conversión, yo podía predicarle el Evangelio, yo podía predicarle Juan 3:16. Yo usaba todos esos términos en mi lenguaje dominical, obviamente, porque yo era un impío. Pero si usted me oía hablando, usted podía pensar que yo era un santo, cuando la realidad es que yo era un diablo. Pero mi lenguaje estaba muy influenciado porque yo nací en el Evangelio, nací en la iglesia, y yo perfectamente podía hablar de teología. Sin embargo, estaba más en el infierno que en el cielo. Porque muchos de nosotros tenemos una santidad de boca, y cualquiera que nos oye hablando piensa que somos santos. Usamos la jerga de los evangélicos, varón, ¿no es así? Aleluya, siervo, varona, ministro. Y cualquiera que lo oye hablando diría, oh, pero este muchacho está en otro nivel de espiritualidad. Hermano, Dios no quiere címbalos que retiñen, ni tubos vacíos que suenen. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Su jerga al hablar tiene que coincidir con su vida al actuar. Si no, usted es un címbalo que suena muy duro, pero está vacío. Así que santificación no es eso. La santidad no consiste en sentimientos religiosos ni emocionales. Aquí los pentecostales somos expertos en esta parte, en manipular las emociones. Yo recuerdo que hace un tiempo habían unos famosos retiros espirituales que se llamaban encuentros. Estos encuentros requerían una preparación previa bastante rigurosa. Y estos retiros estaban envueltos en todo un misterio. Los hermanos se iban a un sitio secreto ahí, que nadie sabía dónde era. Y pasaba algo sobrenatural. Todo el que iba ahí llegaba transformado. Y realmente era sorprendente porque eso era de viernes a domingo. Los domingos en la tarde llegaban los hermanos de esos encuentros que yo creo que el cielo y los ángeles le quedaban cortos a esos hermanos.
Usted se ríe, pero es verdad. Llegaban a dar testimonio de lo que había ocurrido en aquellos famosos encuentros. Y llegaban y testificaban, lloraban, moqueaban, sudaban, brincaban. Yo recuerdo que un amigo mío que nunca fue evangélico, nunca le interesó el evangelio, era igualito que yo, íbamos los domingos a la iglesia, hablábamos, sabíamos lo que era el evangelio, nunca nos habíamos convertido, pero ese tampoco lo había hecho y decidió irse a ese encuentro. Y cuando llegó, yo lo saludé y este hermano vino llorando, me abrazó, me dijo: oh varón, Dios te bendiga, siervo del Altísimo, y no sé cuántas cosas. Y yo no conocí a este muchacho, dio un testimonio y varios días después de ese retiro yo quedé sorprendido. Yo dije: no, pero yo tengo que ir para allá a ver qué es lo que está pasando. Eso fue un tiempo, hermanos. Este amigo mío hizo como la mujer de Lot. Miró para atrás y volvió al mundo. Porque él llegó emocionado. Muchos sentimientos se produjeron en aquel campamento y él pensó en aquel retiro que había llegado siendo santo. Ojo con esto. No estoy diciendo que esos retiros no pudieron haber hecho una obra en la vida de estos hermanos. Puede ser que ciertamente y a pesar de las emociones, Dios haya hecho la obra en esos retiros. Lo que estoy diciendo es que no podemos tomar los sentimientos y las emociones como un parámetro para medir la santidad. Eso es lo que estoy diciendo. Ya que estas prédicas salen en YouTube, para que no me vayan a poner en disciplina a mí aquí. Hermano, yo llegaba de los campamentos llorando muchísimo, arrepentido, hasta que llegaba el fin de semana y estaba otra vez bebiendo. Y hablando mentiras para salir de fiesta. Y yo llegaba, que si usted me veía, usted creyera que yo soy un pagano ahora. Hermano, la santificación no consiste en tener una gran profesión de fe. Adivine quién tenía una gran profesión de fe y no era santo. Uno de los discípulos, Judas, ¿tenía o no tenía una gran profesión de fe? Andaba con el maestro, enseñanzas recibidas directas de parte del maestro, estuvo en todos los milagros, presenció todo al igual que los otros apóstoles. Podríamos decir que este fue un apóstol hasta que se ahorcó. ¿Era santo Judas a pesar de su profesión de fe? No. Decir que usted es cristiano no lo hace santo. El mundo está lleno de cristianos. Sin embargo, no se ve ningún efecto de estos cristianos que están en el mundo. Así que una profesión de fe no lo hace santo. La santificación no es una devoción externa y religiosa. Cuán errados estamos si pensamos que el hecho de venir a culto, participar en la Santa Cena, dirigir ministerio, participar en oraciones y retiros, es una evidencia de que hemos sido santificados. Hermano, no tiene nada que ver. Nada que ver. Participar de la Santa Cena no lo hace santo. Venir aquí no lo hace santo. Participar de un grupo pequeño no lo hace santo. Eso es una religiosidad externa, que yo creo que esta religiosidad más bien es un sustituto de la santidad, porque usted se ampara de sus obras para poder justificarse. Conocemos una rama de personas muy religiosas que no eran santos. Usted ha oído hablar de los fariseos, me imagino. El non plus ultra de la moralidad y la religiosidad en los tiempos de Jesús. ¿Eran santos los fariseos? No. Eran más religiosos que los mismos, eran más religiosos que Jesús, eso sí. Eso sí eran, externos. Ayunaban, oraban, guardaban el sábado. Hacían más de lo que la ley exigía. Para ellos eran más santos que el mismo Jesús.
Sin embargo, no eran santos. No se deje confundir de religiosidad ni de moralidad, porque eso es una trampa del diablo. Nada de eso lo hace santo. Su moralidad no es santidad. El joven rico era un hombre moral, ¿sí o no? Porque cuando él le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dios le responde, ¿tú conoces los mandamientos? Y le dijo, eso es una papita los mandamientos. Eso lo guardo yo desde que tengo uso de razón. ¿Era santo el joven rico? No. ¿Era un hombre moral? Sí, pero no era santo. La santificación no consiste en disfrutar de prédicas y sermones, hermanos. Hay muchos hermanos que piensan que porque disfrutan de las prédicas ya son santos. Eso no es un indicativo de santidad. O no es un parámetro. Es cierto que una persona santa disfruta de las prédicas y los sermones, pero no es un parámetro para medir si usted es santo o no. Vayamos a Ezequiel capítulo 33, versículos 31 y 32. Vamos a leer el 32 solamente porque el tiempo va corriendo. Y yo sé que usted quiere saber qué sí es santidad. El versículo 32 está refiriéndose a Dios hablando con Ezequiel, que era el profeta de estos tiempos para su pueblo. El profeta era quien anunciaba, quien tenía el mensaje de Dios para el pueblo. Y en este periodo de Ezequiel había algo muy curioso que nunca, o que otros profetas quizás no gozaron de este mismo privilegio. Porque a Isaías no lo escucharon y se lo avisaron desde el principio. Mira, tú vas a ser mi pregonero, tú vas a hablar en mi nombre, pero no te van a escuchar. A Jeremías también lo eligen y desde que lo eligen le dice, sí, tú has sido elegido desde el vientre de tu madre, pero te tengo una noticia, Jeremías, nadie te va a hacer caso, ni le va a gustar lo que tú digas. Pero a Ezequiel fue diferente. Miren lo que le dice Dios a Ezequiel. Y es aquí que tú eres a ellos, al pueblo, como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, oiga eso, pero no las podrán por obra. ¿Era santo el pueblo de Dios, aunque le gustaba escuchar las hermosas disertaciones del profeta Ezequiel? No, no era un pueblo santo. Estaba llamado a ser santo, sí, pero no era un pueblo santo. A pesar de que le gustaba escuchar las disertaciones gloriosas de Ezequiel. Cuando yo llegue al cielo voy a querer que Ezequiel me predique, a ver cómo él predicaba, que esta gente quería oírlo. Hermano, estas cosas por sí solas no indican que usted haya sido hecho santo. Una persona puede tener todas esas características antes mencionadas y aún así ser de las que nunca verá al Señor. Así que, hermanos, vamos ahora a desarrollar el concepto de santificación inicial y sigamos examinándonos, hermanos. Entonces, ¿qué es la santificación inicial? ¿Qué es eso? Yo la definí. Es la obra de Dios que ocurre al momento de la conversión y en el cual somos librados del poder y del dominio del pecado en nuestras vidas, quedando así muertos al pecado y vivos para Dios. Y usted dirá, bueno, pero eso es un invento tuyo, eso no es una definición bíblica. Bueno, la definición que yo armé la saqué de Romanos capítulo 6, así que vayamos a Romanos capítulo 6 para desarrollar este concepto de lo que es la santificación inicial. Siempre examinando, hermanos, si esto ha ocurrido en su vida, si esto ocurrió en nuestra vida. Si a usted le interesa el destino eterno de su alma, usted querrá examinar su vida a ver si esto ocurrió. Ahora, si a usted no le interesa y usted entiende
que posiblemente el infierno sea un lugar más atractivo que el cielo, pues usted no le ponga mucha atención a esta prédica, ni se examine tampoco. Eso ya dependerá de usted. Romanos capítulo 6 en sí es la definición de lo que ocurre en la santificación inicial. Romanos capítulo 6 versículo 1, Pablo comienza haciendo una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es muy extraño que Pablo comience haciendo una pregunta. Porque si Pablo está haciendo una pregunta, debe estar respondiendo a algo o a una interrogante que surge antes de llegar ahí. ¿Qué pues diremos? ¿A qué? ¿A qué Pablo se está refiriendo? Bueno, Pablo se está refiriendo a lo que él escribe en el capítulo 5 del libro de Romanos, del 18 al 21, pero para hacerle un resumen y no perder mucho tiempo ahí, Pablo nos está hablando de cómo somos justificados por la fe sola en Cristo. Y Pablo está diciendo, así como por la transgresión de uno entró el pecado y todos fuimos constituidos pecadores, así por la justicia de uno, que es Cristo, todos fuimos justificados en él y todos somos justos. Entonces Pablo en el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces mucha gente, muchos profesantes del judaísmo en ese tiempo en Roma estaban diciendo, ajá Pablo, pero si eso es así, si de verdad cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia, entonces vamos a pecar. Vamos a pecar deliberadamente para que la gracia abunde, porque total, si somos justificados por la fe sola y no por obra, entonces vámonos de boca, Pablo. Algunos llamaron a Pablo hereje, por eso. A Martín Lutero también lo llamaron hereje. De hecho, el monje loco, como le decían a Grigori Rasputin, inventó toda una teología basada en ese versículo. Porque Rasputin, lógicamente, como todo un carnal no santificado, dijo, pero ven acá, si donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, vamos a vivir la vida de la manera más inmoral posible. Y eso era lo que Rasputin enseñaba a sus seguidores. Y adivine que tenía muchos seguidores. Claro, vamos a pecar para que la gracia abunde. Tiene cierta lógica. Y yo, en mis tiempos de diablo, no entendía eso. No me cuadraba por ninguna parte. Pero me ayudaba a justificar mi pecado, así que eso está textualmente escrito en la Biblia. Ahora, ¿qué responde Pablo a esa interrogante? Sí, vivan de manera inmoral para que sobreabunde la gracia. Eso es lo que responde, versículo 2. Pablo dice, no, en ninguna manera. ¿Y cuál es la respuesta que da Pablo a por qué no podemos hacer eso? Oiga la respuesta. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir pecando o seguir viviendo en pecado? ¿Qué está diciendo Pablo? Que la justificación no solamente nos quita la culpa del pecado, porque hay muchos hermanos que vienen al evangelio para que le quiten la culpa de sus pecados. Ellos viven con un sentido de culpabilidad y el evangelio, él acepta a Jesús como su único y suficiente salvador y ya, es declarado justo y sin pecado. Y es cierto, la justificación hace eso. Pero ¿qué más hace la justificación según Pablo? ¿Nos libra de las consecuencias del pecado, sí o no? Sí. ¿Nos libra del infierno? Sí. Y hay hermanos que vienen también para estas dos partes de la justificación. Ser declarado justo
y que me saquen del infierno. Eso es lo que yo quiero. Y el evangelio y la justificación hace eso. Pero ¿será eso lo único que hace? Yo sé que hay muchos hermanos que quisieran que esto fuera lo único que hiciera. Librarlo de la culpa y de la consecuencia del pecado. Si usted nada más quiere eso, al venir a Cristo, usted no ha sido santificado, ni justificado, ni se ha convertido. Porque hay algo que la justificación también hace, que va ligada a estas dos cosas, y es indisoluble. Nos libra de la culpa al imputarnos la justicia de Cristo. Nos libra de las consecuencias del pecado, del infierno eterno, de la condenación eterna. Pero ¿de qué más nos libra? Según Pablo, del poder y del dominio del pecado. De manera que si usted realmente se ha convertido, usted no puede seguir continuando en su pecado. Porque usted no quiere seguir pecando. Eso es lo que Pablo está exponiendo aquí. Si tú has sido realmente justificado, tú no solamente has sido librado de la culpa del pecado, tú no solamente has sido librado de las consecuencias del pecado, tú también has sido librado del poder y del dominio que el pecado ejercía en tu vida. Eso es santificación inicial. Así que, hermano, si usted viene aquí para que Dios lo libre de la culpa y que lo libre de las consecuencias de su pecado, pero quiere seguir viviendo su vida de pecado, usted no ha sido santificado. Usted ahora mismo está bajo la ira de Dios. Y usted es tan diablo como los demonios. Usted no es santo. Así que, hermano, deje de huirle a su culpa y al infierno nada más. Procure que Dios le dé vida espiritual y lo haga odiar el pecado tanto como Él lo odia. Porque si usted no odia su pecado, hermano, usted nunca ha sido santificado. Usted nunca se ha convertido. Aunque se haya bautizado, haya tomado Santa Cena, venga todos los domingos, si usted sigue amando su pecado, esta obra de santificación inicial nunca ha ocurrido. Nunca se ha convertido. Excúseme si estoy siendo tan directo, pero estoy explicando por qué quien ha sido justificado no puede seguir pecando para que la gracia abunde. No puede seguir pecando porque aborrece y odia el pecado. Así que, hermanos, acuérdese, si Cristo solamente nos librara de la culpa y las consecuencias del pecado, ¿podríamos entrar al cielo? Repito, si Cristo solamente nos librara de la culpa y las consecuencias del pecado, ¿podríamos entrar al cielo? No. No. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si usted sigue amando su pecado, el cielo ni siquiera es un lugar que le va a gustar a usted. Porque en el cielo lo que hay es gente santa. Es una ciudad santa, con un Dios santo, en donde se vive cantando, adorando y conociendo al Señor. Si eso a usted no le gusta aquí, ¿por qué le va a gustar en el cielo? Usted se va a sentir fuera de lugar. Si fuera posible entrar al cielo sin ser santificado, lo primero que usted haría cuando llegue al cielo sería decirle: Dios, mándame para el infierno porque yo no soporto esto. El cielo no es un lugar al que usted quiere ir si usted no es santo. Así que al justificarnos, nosotros tenemos que ser libres de la culpa, de las consecuencias del pecado, pero también del dominio del pecado. Romanos 5, 6 y 7, vamos a leer. Pablo sigue explicando esto. Tan seriecito hoy. Me disculpo en nombre de Pablo porque yo no escribí nada de esto. Así que a mí no me mire. Vamos a seguir dejando que Pablo desarrolle su tesis de santificación inicial. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección.
Sabiendo esto, ¿qué es lo que sabemos? Que nuestro viejo hombre, el que amaba el pecado, el que le gustaba el pecado, antes de ser justificado, ese José que amaba el pecado, ¿qué pasó con ese José que amaba el pecado, que le gustaba pecar, para el cual la ley de Dios, orar, leer la Biblia era un estorbo, era una carga? Ese José quedó crucificado cuando se convirtió. Juntamente con él, ¿para qué? Vamos a ver, ¿para qué quedó? Para que el cuerpo, que era ese, del pecado sea destruido, ¿a fin de qué? El que ha sido santificado inicialmente, pierde su inclinación a amar el pecado y gana una inclinación para amar a Dios y a su ley. 7. Porque el que ha muerto, pregunto, ¿quién es el que ha sido justificado del pecado, el que sigue vivo al pecado? Usted quiere saber si usted fue justificado al momento de su conversión, identifique si usted ha quedado muerto al pecado. Si usted sigue vivo a su pecado y sigue con su inclinación a pecar y le gusta pecar y la ley de Dios a usted le importa tres pitos, usted no ha sido justificado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo se lo estoy poniendo en palabras más llanas. Es decir, que Cristo no solo nos libra de la culpa y consecuencias del pecado, sino también nos libra del poder y el dominio del pecado. Ahora bien, esto de muertos al pecado puede parecer una idea un poco abstracta. ¿Qué es eso de que muerto al pecado? ¿Qué? Vamos a desarrollar un poco esto de qué es, qué quiere decir Pablo cuando dice que hemos muertos al pecado. Al ser declarados justos, también morimos al pecado. Entonces nosotros podríamos decir que antes de ser justificados, nosotros estábamos vivos al pecado. Porque si después de ser justificados quedamos muertos al pecado, antes de ser justificados, ¿cómo estábamos para el pecado? Vivos para el pecado y muertos para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Y vamos a Romanos 17 para que usted vea. Romanos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o sea que antes de ser justificados, ¿qué es lo que éramos? Esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado ejercía dominio, poder y control sobre nuestras vidas. Nosotros no podíamos decidir si pecar o no pecar. Hasta sus deseos por no pecar eran pecaminosos antes de ser justificado. Porque sus deseos de no pecar era para usted llevarse la gloria, para que la gente lo viera. Es como estas personas que no se divorcian a la luz del público, para que la gente no hable, pero adentro de su casa están divorciados. Ellos, para que la gente no diga nada, mira, vamos a dejar esto aquí, tú haz lo que tú quieres, yo hago lo que yo quiera, pero para no pecar, estaban pecando. Entonces, el pecado ejercía y tenía todo el control y el dominio sobre nuestra vida antes de ser justificado. Todo nuestro designio y nuestros pensamientos estaban inclinados solamente al mal. El pecado era nuestro amo, el pecado era nuestro Señor. Pero al ser esclavo del pecado, o sea, eso es lo que significa estar vivo al pecado. Que el pecado era nuestro amo, eso es lo primero. Y era nuestro Señor. Pero también significa, ¿qué otra cosa? Vamos a Romanos 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué éramos? Éramos libres acerca de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos libres acerca de la justicia de Dios. Bueno, que la ley de Dios nos parecía muy buena y nos parecía muy bonita, pero no nos importaba ni queríamos obedecerla. La ley de Dios era una carga, era una camisa de fuerza que nos impedía hacer lo que queríamos, y finalmente terminamos haciendo lo que queríamos porque éramos libres de esa ley.
antes de ser justificados, cuando estamos muertos al pecado, cuando no hemos sido santificados, nuestra posición con relación a la ley de Dios es, ¿sabes qué, Dios? No me importa lo que tú opines. Yo quiero ser feliz y vivir mi vida como a mí me da la gana, y lo que a mí me haga feliz es lo que yo voy a hacer. Yo no te reconozco, no me siento atado a tu ley, me siento libre de tu ley porque soy esclavo del pecado. Lo que pasa es que usted no se ve como esclavo del pecado porque el pecado lo tiene cegado. Pero si usted vive como le da la gana, haciendo lo que le da la gana y no toma en cuenta la ley de Dios, adivine de qué usted es libre. Usted es libre de la justicia, pero es esclavo del pecado. Si usted vive haciendo lo que le da la gana y no toma en cuenta lo que le dice la ley de Dios, entonces usted no ha sido santificado, porque a usted no le importa. La palabra dice, no os unáis en yugo desigual. Me importa a mí me gusta uno que no es cristiano. No mentirás, pero si miento me zafo de este problema. Así que miento y ya, y no me importa, soy feliz. Esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Me gusta ver pornografía. ¿Qué hago? La veo. Ah, pero Dios me dice en su ley, me habla de la lujuria, me habla de la lascivia, me habla de lo nocivo. ¿Qué es esto? Y adivina qué, Dios. No me importa porque soy libre de tu ley, así que me pongo a ver mi pornografía y punto. Y soy feliz. Y te pido perdón porque total, tú me vas a perdonar. Ajá, no ha sido santificado. Eso significa que usted estaba vivo al pecado, que era libre de la ley de Dios, pero era esclavo del pecado. Entonces, hermanos, al convertirnos, ¿qué pasa? Al ser justificado, ¿qué es lo que pasa? Somos liberados del poder y del dominio del pecado. La santificación inicial en eso es que consiste. Ya no me gusta pecar más. Ya no me gusta ver pornografía. Lo encuentro, primero, degradante y segundo, asqueroso. No me interesa. No me interesa hablar mentira, no porque sea una cosa mejor que el otro. No me interesa hablar mentira porque ahora yo amo la ley de Dios y no quiero hablar mentira. Aunque me busque un problema, prefiero agradar a Dios antes que agradar a los hombres. La santificación inicial, usted es librado del poder y del dominio del pecado. Usted queda odiando el pecado, aborreciéndolo tanto como lo aborrece Dios. Y si usted sigue amando su pecado, amando el mundo, usted no ha sido santificado. Nunca ha ocurrido esto. Versículo 14 de Romanos 6 dice: porque el pecado, a los que han sido justificados, ¿verdad? A los que han sido santificados, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 18. Y que, y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Esclavos de la justicia. Quien ha sido santificado es esclavo de la justicia de Dios. Ama la ley de Dios. Ama todo lo que tenga que ver con Dios. Ama orar. Encuentra deleite en la oración. Ama leer la Biblia. Encuentra deleite. Ama a adorar a Dios. Encuentra deleite. Haya deleite en ofrecerle, en sacar este día especial para el Señor. ¿Por qué? Porque es esclavo de la justicia, pero libre del pecado. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervos, la traducción es esclavos de Dios, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos? Vamos a ver. ¿Qué tenemos por fruto cuando esto sucede? Ahí está.
Esa es la definición. Tenéis por fruto entonces, usted es un santo, a pesar de sus pecados. Tenéis por fruto vuestra santificación. Y después de ahí, ¿qué más? Y como fin, la vida eterna. Hermano, para ilustrar esto un poco, lo que pasa. En el año 1863, el presidente Abraham Lincoln emitió la Carta de Emancipación, poniendo en libertad a todos los esclavos de los Estados Unidos. Después que esta acta fue firmada por el presidente, ningún amo podía venir a mandar a su esclavo a nada. El esclavo no tenía compromiso con su amo, después que se firmó esa carta. Algo similar pasó con aquellos que realmente han sido convertidos. El día en que este pecador realmente se convierte y nace de nuevo, Dios lo justifica, Dios los libra de la consecuencia del pecado, pero Dios también emite un acta de emancipación. Y Dios los declara libre del poder y del dominio del pecado. Así que Dios firma su acta de emancipación. Si usted ha sido santificado, ya usted no tiene que seguir sirviendo más al pecado. Muchos santificados siguen sirviendo al pecado. ¿Usted sabe por qué? Porque no creen esa declaración. Ellos creen que el pecado sigue siendo su amo. Yo me imagino que días después de Abraham Lincoln emitir esta acta de emancipación, muchos esclavos, cuando su antiguo amo le hablaba, temblaban, porque duraron toda su vida sirviendo a ese amo. Pero ahora nosotros podemos decirle al pecado, ¿sabes qué? Tú no te puedes enseñorear de mí, porque Cristo compró mi libertad. Dios me ha emancipado del pecado y ahora yo puedo vivir libre del pecado y puedo vivir para Dios. El pecado no se puede enseñorear de aquellos que han sido santificados. Usted objetará, ven acá, pero ¿y si hemos sido tan libres del pecado así como tú dices? Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Parece que el viejo hombre no fue tan crucificado, como que quedó agonizando ahí. No, hermano, usted quedó muerto al pecado. Pablo dice que usted quedó muerto al pecado. Pablo dice que el pecado no se puede enseñorear de usted. Si alguien santificado peca, no puede decir que pecó porque no tenía opción. El que ha sido santificado tiene opción. Ahora, quien es esclavo del pecado no tiene opción. Pero después que Cristo ha hecho esta obra en mi vida, el pecado y yo podemos fajarnos a la trompa. Que el pecado me va a estrellar y me va a estrujar y me va a golpear. Sí. Que el pecado va a barrer conmigo, me va a dejar sin dientes. Sí. Que el pecado me va a dar un suplé y me va a hacer toda esa llave que hacen en la lucha libre. Sí. Pero yo puedo seguir parándome y puedo seguir luchando. Porque el pecado no se enseñorea de mí. Hermano, tú tienes que creer esto. Mire, Albert Martin decía, nosotros hemos muerto al pecado, pero el pecado no ha muerto en nosotros. El pecado lo que ha sido es destronado, porque ahora se ha entronado Cristo. Pero el pecado sigue, aunque no desde el trono, sigue por las fronteras, si se puede decir, de nuestro corazón, tratando de estorbar, porque adivine que este santo no se va a quedar ahí, este santo va a seguir progresando. Entonces Satanás tiene que seguir tratando, pero cuando el santificado peca, el pecado para el santificado es la peor cruz que tiene. Pablo decía, miserable de mí. El pecado hace que el santificado se sienta miserable cuando peca. El peor estorbo que tiene alguien santificado es el pecado. El peor estorbo, la peor lucha. O sea, alguien santificado está en paz con Dios, sí,
pero en guerra con el diablo. Decía un autor que es mejor la lucha del diablo que la paz del diablo. Porque la paz del diablo indica que usted está muerto. Y el diablo no lucha con muertos. El diablo lucha con vivos, con quien ha sido santificado. Quien no ha sido santificado no tiene lucha ni problema con el pecado, porque el pecado es su amo. Él hace lo que el pecado le diga. ¿Y para qué Satanás va a coger lucha con ese? Pero con alguien que odia el pecado, Satanás tiene que luchar. Así que alguien santificado se levanta con la armadura de Dios y se levanta a pelear desde que abre los ojos hasta que se acuesta. Así que si no hay lucha en su vida, usted está muerto, dice Leonido, que aún durmiendo. Así que el pecado sigue estorbando. No es que vamos a dejar de pecar, es que ahora odiamos el pecado. Por eso Pablo en el versículo 12, no lo puse ahí, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta para terminar. A la luz de lo que nosotros hemos estado hablando esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, que es la que ha sido expuesta en esta mañana, te pregunto, ¿tú consideras que eres santo? No le temas a la respuesta. No le temas a la respuesta. Pero tienes que ser sincero. Porque de esto podría depender el destino de tu alma. A la luz de lo que hemos estado predicando esta mañana, tú eres santo. Yo no te estoy preguntando si te has bautizado, no te estoy preguntando si tú tomas Santa Cena, no te estoy preguntando si tú tienes por nombre cristiano, no te estoy preguntando nada de eso. Te estoy preguntando, a la luz de lo que hemos estado predicando esta mañana, tú eres santo. Vamos a orar. Si la respuesta es que no, mi hermano, si tú dices, bueno, a pesar de yo haberme bautizado, tomado Santa Cena, hacer todo el ritual religioso, yo no soy santo. Yo sigo amando el pecado. Yo no lo aborrezco. Hermano, si tú consideras que no eres santo, yo te tengo una buena noticia. Dios ha hecho provisión para que tú seas santo. Dios solamente necesita de ti una cosa. Lo primero, un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce su bancarrota espiritual. Un corazón que reconoce que sigue amando el pecado. Un corazón que necesita arrepentirse y volverse a Dios. Si tú tienes un corazón así, contrito y humillado, dice que tú puedes venir a Dios. Porque un corazón contrito y humillado, Él no lo puede rechazar. Así que si tú tienes ese corazón en esta mañana y deseas que Dios haga esta obra en tu vida, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo amo mi pecado. Yo soy esclavo del pecado. Pero quiero creer en lo que tú has declarado. Tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Si tú quieres que oremos por ti, tú puedes pasar aquí adelante
para orar por ti. Dios solo necesita un corazón contrito y humillado, y que tú puedas ir a Él. Si vas a Él con esa disposición, Él no te rechaza. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones. Quizás nos hemos dado cuenta que nunca nos hemos convertido, que nunca nos has regenerado, que nunca nos has justificado. Pero queremos reconocer nuestro pecado delante de ti y arrepentirnos para socorrernos en Cristo, Padre. Sabemos que tú tienes poder para librarnos del dominio y del poder del pecado. Te pedimos, líbranos, Dios, por la sangre de Cristo que fue derramada, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Queremos que tú nos libres del pecado, nos inclines hacia ti. En tu nombre oramos, Padre. Amén.